Amado Padre Celestial, Señor, te damos tantas gracias por la vida que nos das, la fortaleza, los recursos para podernos reunir, Señor, y alabar tu nombre, Padre. Porque tú eres digno, tú eres santo, Señor. Y no hay nadie como tú. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Te queremos pedir, Padre, que en este estudio, Señor, tu palabra, en esta predicación, salgan de mi boca palabras de sabiduría, de entendimiento, Señor, que enriquezcan, edifiquen a tu cuerpo, Señor. Bendice a las personas que nos están sintonizando y a las que estamos aquí, Señor, que pueda, Señor, lograr la transformación en nuestras vidas que tú has deseado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, el tema que vamos a ver hoy lo titulé De pecados a pecados. Le puse este tema porque hoy quiero abordar los mitos y dichos que giran en torno a la gravedad del pecado, ¿sí? Hay varios mitos que giran. Todos hemos escuchado algunas frases o algunas concepciones que se manejan acerca del pecado. De hecho, me ha tocado, muchos cristianos tienen esas concepciones equivocadas. Dichos como frases o ideas como la de que todos los pecados son iguales delante de Dios. ¿Sí lo han escuchado? Todos los pecados son iguales delante de Dios. O que para Dios todos somos pecadores, ¿sí? O el dicho también que han dicho de que, oye, es igual un violador asesino que un mentiroso. Sí, estás en la misma categoría. Sí, pero el problema con eso que esto ocasiona es que muchos justifican la gravedad de su pecado pensando que todos son iguales. Sí, está cometiendo el pecadote y pues acabó, es igual que una mentirilla. Sí. Y también la problemática con esos tabús que giran acerca que nos impiden diferenciar entre pecado y pecado, es que nos impide evaluar nuestro avance. Oye, si todo pecado es igual, entonces, y sigo teniendo pecado, entonces estamos hablando que no hay avance, no hay mejoría. Sigo cometiendo los pecados de la misma gravedad, ¿sí? Y eso opaca el criterio de sentido común en cuanto a la dimensión de tu pecado. También te deja sin discernimiento para sancionar correctamente el pecado. Digo, porque si todo pecado es igual, el castigo debe ser igual en todo tipo de pecado. Interesante, ¿no? Primero tenemos que establecer que es cierto, todo pecado produce muerte. Sí. La Biblia lo establece muy claramente, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Ezequiel 18:1, el alma que pecare, esa morirá. Romanos 15:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, el pecado siempre va a producir la muerte. De hecho, Santiago también lo menciona en Santiago 1:15, que dice: entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Entonces, si todo pecado produce muerte, ¿qué tipo de muerte? Porque hay diferentes tipos de muerte que la Biblia menciona, ¿sí? Uno es la muerte física. Sí, dice Génesis 3:19, hablando de la muerte física que decretó por causa de que Adán pecó. El Señor le dijo a Adán: como en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hablando de que iba a pasar un proceso de decaimiento de su físico y morir. Y el hecho que tú y yo muramos es una prueba de que hemos pecado. ¿Sí? Es una prueba de que hay pecado en nuestra vida. Por eso envejecemos y morimos. Pero también hay un pecado, hay una muerte, mejor dicho, espiritual, que es la separación entre tú y Dios. Sí, dice Colosenses 2:13 que ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Esta muerte a la que se refiere aquí en Colosenses 2:13 está hablando de la separación que el hombre tiene con Dios. Es una muerte espiritual. Efesios 2:12 dice: en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, o sea, muertos espiritualmente. No se les permitía ser ciudadanos de Israel, no conocían las promesas del pacto de Dios que había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, dando una descripción de cómo estaba la muerte espiritual, de cómo estábamos de muertos espiritualmente antes de conocer a Cristo. Y esta muerte espiritual que el hombre tiene sin conocer al Señor, lo lleva a tener una muerte eterna, que es la muerte, que es la segunda muerte, lo que la Biblia menciona. Apocalipsis 20:14 dice que la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Entonces está hablando de
esa separación eterna entre tú y Dios. O sea, ahorita tenemos una separación que puede ser remediable si nos volvemos a Cristo. Pero si después de si mueres sin haber remediado esa situación, terminas separado una eternidad, alejado de Dios. ¿Sí? Entonces, eso es lo que produce el pecado. Todo pecado produce eso. ¿Sí? Y también la Biblia establece que con un solo pecado te vuelves transgresor de la ley. Un solo pecado o muchos pecados te vuelven pecador, transgresor de la ley. ¿Sí? Santiago 2, del 10 al 11 dice: porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. ¿Sí? Lo que estaba diciendo es que, en ese sentido, una sola falta te vuelve pecador. Sí, te vuelve pecador, enemigo de Dios, al igual que el que ha violado toda la ley. Romanos 15, 16 dice que el juicio que lleva a condenación fue resultado de un solo pecado. ¿Cuántas veces tuvo que venir la muerte y la condenación a Adán? ¿Cuántos pecados tuvo que ocasionar eso? Uno solo. Sí. Entonces, tanto el más bueno como el más malo están en el mismo problema y necesitan redención. Son culpables de pecado, de transgresores de la ley, y necesitan ser redimidos. ¿Sí? Tanto el que ha pecado una sola vez como el que ha pecado cientos y miles de veces. ¿Ok? Entonces, eso es lo que establece la Biblia. Sin embargo, es aquí donde entra lo interesante. Aunque todos somos pecadores, tú ves que en la Biblia Dios distingue entre justos e injustos. ¿Sí les ha tocado pasajes? Y es aquí donde quiero arrojar algo de luz en cuanto a esta temática, porque la Biblia trata o maneja una justicia relativa y una justicia absoluta. ¿Sí? La justicia relativa es cuando se te mide en comparación del resto de las personas. ¿Sí? Por ejemplo, Ezequiel 16:51, fíjate lo que dice Dios con respecto al pueblo de Israel. Dice, pero ni Samaria ni sus aldeas cometieron la mitad de tus pecados. Tú te entregaste a más prácticas repugnantes que ella, haciendo que ellas parecieran justas en comparación contigo. Entonces, aunque Samaria era súper pecadora, comparada con Israel, o sea, así que se viera justa. Es lo que sería la justicia relativa. Sí. Génesis 38:26, por ejemplo, habla de que, ¿se acuerdan cuando Judá se metió con una prostituta que resultó que era su hermana? No, su hermana no, era su... no era. ¿Es nuera o yerno? Yerno. No era, ok, excelente. Su nuera. Y cuando se entera Judá de que estaba embarazada, dice, manden a quemar a esa mujer. Y que le manda a Judá, y manda a la mujer a decir que él estaba embarazada del dueño de este bordón que tenía y que era de Judá. ¿Sí? Entonces Judá lo reconoció enseguida y dijo, ella es más justa que yo, porque no arreglé que ella se casara con mi hijo Sela. Y Judá nunca volvió a acostarse con Tamar. O sea, fíjate lo que me está diciendo. Está hablando de, ella es más justa que yo. Está hablando de justicia relativa. ¿Sí? Jeremías 3:11 también es otro pasaje que habla acerca de eso. Dice, el Señor me dijo, la apóstata de Israel ha resultado ser más justa que la infiel Judá. Si ven, estamos hablando de dos pecadoras, de dos naciones pecadoras, o dos personajes pecadores, pero dice, ¿sabes qué? Entre pecadores y pecadores podemos distinguir, esta es más justa. ¿Sí? Si vamos amarrando bien esto, eso se le llama justicia relativa. ¿Sí? Cuando se te compara con otra persona, con otro ser humano. Dice Ezequiel 16:52, ahora tú carga con tu desgracia, porque son tantos tus pecados que has favorecido a tus hermanas al hacerlas parecer más justas que tú. Sí, dice, avergüénzate y carga con tu desgracia. Has hecho que tus hermanas parezcan más justas que tú. ¿Sí estás viendo? O sea, dices, oye, pues yo soy... De hecho, la gente cuando dice que es buena y demás, es porque se compara con otras personas. ¿Sí? Y es aquí donde puedes ver que la referencia en la Biblia a varones justos y santos, cuando la Biblia dice que eso era un varón justo y era un varón santo, siempre está hablando de una justicia relativa.
¿sí? En comparación con otros colegas o otros personajes contemporáneos o otras personas de la tierra. Dice, por ejemplo, Job 1:8, ¿se acuerdan? Dice, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Le dice Dios a Satanás. Volvió a preguntarle al Señor. Dice, no hay en la tierra nadie como él. Fíjate cómo Dios aclara que en la tierra no hay nadie como él. Porque si lo comparamos con al que está en el cielo, nomás no sale justo. ¿Sale? Dice, es un hombre recto, intachable, que me honra y vive apartado del mal. Entonces aquí te pintan a Job como un personaje justo, recto, intachable. ¿Sí? O el caso de Noé. ¿Se acuerdan de Noé? Génesis 6:9 que dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Fíjate cómo lo pinta como un varón justo. ¿Eso significa que no tiene pecado? No. Marcos 6:20, por ejemplo, da otra descripción de Juan. Por ejemplo, dice, Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo porque le escuchaba con buena gana. Fíjate cómo lo menciona. Le llama varón justo y santo. O al José de Arimatea, dice en Lucas 23:50, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. ¿Sí? O Hechos 10:22 que dice, ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Fíjate cómo lo mencionan a Cornelio, una persona que todavía ni siquiera era creyente en ese momento, que lo describen como un varón justo y temeroso de Dios. Primera de Juan 3:7 menciona Juan acerca de los creyentes que siguen al Señor. Dice, queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. ¿Sí? Esta justicia, chicos, de las que la Biblia se menciona y describe a los varones como justos, a estos personajes de la Biblia, varones y mujeres, sabemos que las referencias de justicia son relativas. ¿Por qué relativas? Porque cuando comparas a estos personajes con Dios, quien es el estándar absoluto, ¿qué resulta? Son viles pecadores. Dice la Biblia, ¿tú puedes decir que Abraham era una persona justa, íntegra? Sí, todos dirían eso. Pero fíjate lo que dice Pablo en Romanos 4:2. Dice, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. O sea, para Dios no tenía de qué jactarse porque Dios sabía cómo estaba su situación de pecaminosidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando llegó el joven rico con Jesús y le dijo, maestro bueno, dice, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo en Mateo 19:17, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino uno, Dios. Y tú dirías, a ver, espérame tantito, Jesús. En el Torá, el Antiguo Testamento menciona y describe a varios personajes como buenos, porque dices que no hay nadie bueno. Pero aquí Jesús está hablando de ser bueno, de una bondad o una justicia absoluta, donde te comparan no con el ser humano, sino ¿con quién? Con Dios. Y si te comparan con Dios, sales reprobado. ¿Sí? Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El único personaje al cual la Biblia llama sin pecado es Jesús. ¿Sí? Todos los demás estamos bajo pecado. Dice la Biblia en Romanos 10:12. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos han descarriado a una, se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, ni aún uno solo. ¿Sí te das cuenta cómo dice que no hay justo ni uno solo? Pero si recuerdas los pasajes que te acabo de leer, describen a Noé, a Abraham, a Jacob como varones justos y a otros personajes que acabo de leer. Pareciera que la Biblia se contradice, pero no se está contradiciendo. Si comparado con el estándar de Dios, que es al final de cuentas el estándar con el que vamos a ser medidos, todos somos injustos, todos somos pecadores. Pero al comparar tu justicia, tu actuar, tu vivir con otro ser humano, podemos sacar que eres más justo comparado con el resto de tus compañeros.
Pero comparado con Dios, todos somos pecadores. Romanos 3:23 lo menciona. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O Eclesiastés 7:20 que dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra quien haga el bien y nunca peque. No hay. Sí, fíjate lo que dice, no hay hombre justo en la tierra. Y tú lees los otros pasajes y si no sabes que hay justicia relativa y justicia absoluta, tú dices, la Biblia se contradice. Sí, pero no se está contradiciendo. Cuando habla de que no hay ni uno justo, está hablando de comparado con Dios. Sí. Cuando habla de que tal persona era varón justo y demás, es comparado con otras personas. 1 Juan 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está con nosotros. O sea, la Biblia pone en claro que todos los seres humanos estamos bajo pecado, son pecadores, también son injustos. No hay ni uno solo bueno. ¿Sí? Y dices, oye, pero es muy severo eso. Si lo comparas con Dios, no es severo. Es tal cual así como la situación. ¿Sí? Esta es la justicia absoluta. Cuando te comparan con Dios, salimos reprobados. ¿Sí? Y déjame declararte esto. Si es algo que tienes, oye, pero yo soy justo, yo tengo la justicia relativa, soy una buena persona. Bueno, déjame aclararte, la justicia relativa no te salva, solamente la absoluta. Sí. El hecho de que tú seas una buena persona y seas mejor que tus contemporáneos y tengas una alta moral y eso, no te va a salvar porque tienes pecado. Sí. O sea, muchas veces nos sentimos muy bien con nosotros mismos porque tenemos la mirada puesta en las personas. Mira, yo comparado con esta persona, soy un santo. Sí, como ustedes han escuchado el chiste del pastor que fue invitado a dar una plática a predicar en el velorio de uno de los miembros que era un borracho, era un patán. Y el hermano de este dice, oye, pastor, quiero que predique, pero quiero que le diga que él es un santo, ¿sí? Y le voy a dar aquí una buena ofrenda. Y total que acepta la ofrenda, ¿sí? Total, y empieza a hablar el pastor y pues tenía que decir que era un santo, ¿sí? El muertito. El muertito. Y empieza a hablar del muertito, empieza a decir, esta persona, fulano de tal, era un drogadicto, hacía estas cosas, era terrible, hacía esto y lo otro, pero comparado con su hermano, era un santo. Sí. ¿Qué pasó? Salió a relucir la justicia relativa. ¿Sí? Cuando te comparas con otros, tú puedes salir un santo. Te comparas con lo absoluto que es Dios, salimos reprobados. ¿Sí? Pero, o sea, es cuando pones la mirada en Dios, es cuando contemplas su santidad y puedes ver, aunque hayas avanzado en este proceso de santidad, puedes ver todas tus imperfecciones a la luz de su santidad. Por eso, aunque, por ejemplo, Isaías es un personaje santo, profeta y demás, oye, vio la aparición de Dios, vio a Dios de cara en cara, y ¿sabes qué dijo? Lo primero que dijo, salió a relucir todo su pecado, y dije, oh my God, estoy frito. Sí. Dice Isaías 5:6. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. O sea, ¿qué pasa cuando ves ya la santidad absoluta? Sale a relucir tu situación tal como realmente es. Sí. Y esto lo comento porque, si te has dado cuenta, en la Biblia, aunque pone una categoría donde todos son pecadores, todos son injustos, y no hay ni una persona buena, y todos están mal en el tolladero, y todos necesitan redención. Aunque hace eso, sí, comparado con Dios, también maneja la distinción entre persona y persona, diciendo, tal persona es más justa, o tal persona es varón justo, intachable y demás. Y eso no significa que no tenga pecado. Significa que comparado con el resto de las personas, es una persona que sobresale en su comportamiento, sí, pero no significa que no tenga pecado. Y quiero que tengas esto en mente, porque si te das cuenta, aquí quiero que entiendas que Dios sí distingue entre pecados y pecados, a tal punto que ves que este se porta mejor que el otro, sí. Ese es un varón justo, como le habló de Job, varón intachable, recto, justo, sí, o como Noé. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios sí distingue de pecados a pecados. Porque aunque todos pecados producen muerte eterna, hay algo que debes entender. Habrá grados de castigo de acuerdo a la gravedad del pecado.
¿Sí sabían eso? O sea, estamos hablando de, ok, todos los pecados producen muerte. Es como si dijéramos, ¿sabes qué? Todos los pecados producen el encarcelamiento. Pero si sabes que hay diferentes secciones en una cárcel. Hay unas cárceles donde te portas mal dentro de la cárcel y te meten al, que le llaman, donde estás completamente aislado y toda la cosa. Entonces hay, ¿cómo se llaman? Calabozo. Calabozo, o sí. Sí, por ejemplo, los narcos tienen una mejor posición ahí con su tele y sus cositas. Túneles para salidas dominicales y cosas así. Sí. No, es en otros países, en México no, como. Entonces, se transmite desde Suiza. Estamos transmitiendo desde Suiza. Oye, entonces tienes que entender que aunque todo pecado produce muerte, habrá grados de castigo de acuerdo a la gravedad del pecado. Es algo que quiero que entiendas. Fíjate bien en esto. Así como en Cristo, tú sabes que en Cristo hemos pasado de muerte a vida. ¿Sí? Así como en Cristo vamos a ser juzgados y vamos a recibir recompensas de acuerdo a lo que hicimos, que van a marcar el grado de gloria eterna. Lo mismo pasa con los que están sin Cristo. Serán juzgados y serán castigados y se les otorgará un castigo que va a marcar el grado de tormento que van a pasar la eternidad. Estamos hablando, ¿sí están entendiendo esto? Y dices, Chuy, ¿de dónde sacas esto? Sí. Alberto, ¿de dónde sacas eso? Fíjate lo que dice Jesús en Mateo 11, del 20 al 24. Dice, entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Fíjate lo que dice. En el día del juicio, el castigo va a ser más tolerable para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Estamos hablando de grados de castigo? Estamos hablando de grados de castigo. Qué fuerte, ¿no? O, por ejemplo, cuando dice, luego se continúa diciendo, ¿y tú, Capernaum, acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, habría permanecido hasta el día de hoy. Pero te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Lo que vimos cuando vimos la serie de cómo escuché la voz de Dios, ¿se acuerdan? Porque Dios no es tan claro y directo, porque va a producir mayor condenación. No sé cómo vaya a ser el asunto, pero sabemos que va a haber grados de castigo. El castigo va a ser castigos más severos que otros. Así como en Cristo, tu eternidad va a estar determinada, la calidad de gloria o el nivel de gloria y de esplendor que tengas va a estar determinado por lo que hiciste ahorita. También los que están sin Cristo, su nivel de tormento en la muerte eterna que van a padecer va a estar determinado por lo que hicieron. Sí. Qué fuerte. Fíjate lo que dice también Mateo 12, del 41 al 42. Dice Jesús acerca de Israel. Dice, el día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron de sus pecados y al escuchar la predicación de Jonás. Ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Sí. O sea, si vino alguien, estás hablando de que por haber escuchado a Jesús predicar y no haber reaccionado a su mensaje, tienen mayor condenación. Estamos dimensionando esto. Fíjate lo que dice. La reina de Saba también se levantará contra esta generación en el día del juicio y la condenará porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Ahora alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. Sí. O Romanos 2, del 4 al 5, fíjate lo que dice. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y a abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Fíjate cómo dice, vas acumulando castigo. O sea, la bondad de Dios, al no reaccionar ante ella, te va generando o vas acumulando mayor castigo. Si hubieran imaginado eso, le dice,
vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Sí. O Hebreos 10 del 28 al 29. Fíjate lo que dice el autor de Hebreos. Dice, cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. Dice, oye, rechazar la ley de Dios merecía la muerte, tenía una pena. Luego dice el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto con el cual había sido santificado y que ha insultado el Espíritu de gracia? O sea, una cosa es conocer las normas de Dios y rechazarlas. Y otra cosa es conocer el Evangelio que te trae salvación y rechazar al Hijo de Dios. ¿Sí vamos entendiendo? Dice, hay mayor castigo si te llega el Evangelio. Digo, vas a morir. Sí, pero, y si no se te presenta, no hay oportunidad para cesar. Pero si se te llega a presentar el Evangelio y tú rechazas la oportunidad y rechazas a Jesús, sí, mayor castigo. Por eso la gente dice, oye, ¿por qué? O sea, ¿qué culpa tienen los que, por qué las personas que nunca conocieron a Cristo y demás? Bueno, en parte es Dios, sabe que lo van a rechazar y en parte también resguarda que el castigo no sea moderado para que no, sí, resguarda que su castigo sea moderado. Por eso también ha permitido que generaciones no escuchen el Evangelio. Mas no se han quedado sin testimonio por medio de la creación, de las cosas creadas, como dice Romanos 1, 18, 19. ¿Y qué pasa con esto? Habrá grados de castigo de acuerdo a la gravedad del pecado. ¿Se hubieran imaginado eso? ¿Estaban conscientes de eso? Por eso dices, oye, pues no quieres saltar a Cristo, pues siquiera anima a lo que se porta bien, digo, para que no. Bueno. ¿Y qué hace Dios? Dios distingue la gravedad de pecado. O sea, distingue entre grados de pecaminosidad. Fíjate lo que dice Lamentaciones 4:6. Dice, la culpa de mi pueblo es mayor que la de Sodoma. ¡Órale! ¿Te hubieras imaginado eso? O sea, Dios distingue, ¿sabes? Que para Él no todos los pecadores son iguales. ¿Estamos entendiendo? Dice Lamentaciones 4:6, la culpa de mi pueblo es mayor que la de Sodoma, que en un instante cayó desastre total y nadie ofreció ayuda. O Génesis 18, del 20 al 21. Fíjate cómo Dios distingue los grados de pecaminosidad, de lo grave del pecado. Dice, entonces el Señor le dijo a Abraham, el clamor de Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Oh. Si te estás dando cuenta, dice, ¿sabes qué? Estamos llegando a que la cosa está muy fuerte de pecaminosidad. O Génesis 15, 16. ¿Se acuerdan las naciones que Israel había sido mandado a expulsar? Los cananitas. Dios está hablando con Abraham 400 años antes de que, no, más de 400 años antes de que entraran a la tierra prometida. Fíjate lo que Dios dice acerca de esas naciones. Le decía Dios a Abraham, 4 generaciones después, tus descendientes volverán a ese lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. ¿Sí estás dando cuenta? O sea, ahí llega un punto donde Dios distingue la pecaminosidad y dice, ¿sabes qué? Hasta aquí ya está grave el asunto. O sea, hay de pecadores a pecadores. ¿Sí? Y Dios distingue eso. Juan 19, 11 dice, Jesús, hablando, ¿se acuerdan cuando estaba con Pilato? Y Jesús le dice a Pilato, no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, le contestó Jesús. Por eso, el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. O sea, Dios distingue entre dimensiones de pecados, grados de pecados, entre unos y otros. ¿Sí? Y no solamente distingue, castiga o otorga el castigo en esta vida y en la que sigue, en acorde a la gravedad del pecado. Vóytelas. O sea, hay de pecado a pecado. Porque, por ejemplo, hay pecados en los cuales tú vas a encontrarte que en el Antiguo Testamento Dios pone
leyes que son leyes también civiles para juzgar casos de ladrones, hurtos, secuestros, violación a derechos y demás. Y Dios pone sanciones. Y hay pecados en los cuales no ordena que el hombre sancione nada. Son pecados delante de Dios, pero dices que no merita que ningún castigo. Sí. Por ejemplo, tienes en Éxodo 21, del 20 al 21, dice, si un hombre golpea a su esclavo o su esclava con un palo, lo dice, y en 1 o 2 días el esclavo se recupera, el amo no recibirá ningún castigo porque el esclavo es de su propiedad. Fíjate, o sea, sí violentó sus derechos y demás, pero o sea, es que no merita. Sí. Y no era pecado que golpeara, claro, dice por la Biblia en Colosenses 4:1, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Hablando de que, haz justo, no abuses de tus esclavos, de tus siervos, ¿sí? Y así hay muchos pecados en los cuales no ameritan una sanción. Oye, caso de que, mi esposo me grita, o mi esposa me maltrata, o es muy áspera conmigo. ¿Es pecado? Sí, sí es pecado. ¿Pero merita alguna sanción? Humanamente no. Sí, una reprensión, sí, lo que llegaría. Sí. Hay otros pecados que se pagan simplemente enmendando el daño. Por ejemplo, Éxodo 22, del 16 al 18, que dice, si un hombre seduce a una mujer virgen que no está comprometida y tiene sexo con ella, tendrá que pagar la familia de la mujer la cantidad acostumbrada por una virgen y casarse con ella. O sea, ¿tuviste? Ok, enmenda el daño. Sí, es lo que pone aquí como sanción. Hay pecados en donde Dios pone la sanción que se sancionaban con una multa. Por ejemplo, en Éxodo 22:1 dice, si alguien roba un buey a una oveja y luego mata o vende el animal, el ladrón tendrá que pagar 5 bueyes por cada buey robado y 4 ovejas por cada oveja robada. O sea, no solamente vas a pagar otro tanto, es como multa por haber hecho ese crimen. Entonces, ¿sí te das cuenta cómo va variando el grado de condena o de sanción o de castigo de acuerdo al tipo de pecado? Hay pecados que, por ejemplo, merecen la muerte física. Hechos 25:11 dice, hablando Pablo acerca de la conciencia que tenía acerca de que hay pecados que pudieran merecer la muerte física. Pablo sabía de eso. En Hechos 25:11 dice, si soy culpable de haber hecho algo que merezca la muerte, no me niego a morir. Pero si no son ciertas las acusaciones que estos judíos formulan contra mí, nadie tiene el derecho a entregarme a ellos para complacerlos. Apelo al emperador, decía. Fíjate cómo menciona esto. Él estaba consciente de que pudiera haber algún pecado que ameritara la muerte. Y Pablo decía, si hubiera hecho eso, no me niego a morir. Es la condena que se merece. Sí. 1 Juan 5 del 16 al 17, en ese tono también dice, si alguno de ustedes ve que otro creyente comete un pecado que no lleva a muerte, debe orar por él. Y Dios le dará vida a esa persona. Pero hay un pecado que lleva a la muerte. Y no digo que se ore por quienes lo meten. Todas las malas acciones son pecado, pero no todos los pecados llevan a la muerte. Sí, y cuando está hablando aquí de muerte, está hablando de muerte física. ¿Okay? Deuteronomio 24:7 dice, cuando fuera hallado alguien que hubiera hurtado, por ejemplo, si sabes, vimos que el robo entre los israelitas se castigaba devolviendo 4 veces más, 5 veces más lo que robaste. Bueno, pero también puedes distinguir que hay de robos a robos. ¿Sale? Oye, no es lo mismo robarte a una ovejita, a un animalito, que a robarte a una persona. ¿Sí? Por sentido común te has pensado, oye, si me roba una persona, me amerita un castigo mayor. Fíjate cómo mencionaba, y cuando hablo de robo a personas, estoy hablando de lo que le llamamos típicamente secuestro. En Éxodo, en Deuteronomio 24:7, puedes ver eso, hablando de secuestro, dice, cuando fuera hallado alguno que hubiera hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y lo hubiera esclavizado o lo hubiera vendido, morirá el tal ladrón, quitarás el mal de en medio de ti. ¿Sí te das cuenta cómo varía la condena? Porque hay de pecados a pecados. No todos los pecados son iguales. ¿Sí? O Éxodo 22, del 18 al 20, por ejemplo, dice, la condena que marcaba el Código Civil de la nación de Israel decía, no dejes con vida a la hechicera, todo el que tenga relaciones con un animal será condenado a muerte, todo el que ofrezca sacrificios a otros dioses en vez de ofrecérselos al Señor será condenado a muerte. O sea, pone
penas capitales, ¿sí? Pero no se pone pena capital por todo pecado. Éxodo 21:17 dice, el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Y te da una dimensión de la gravedad de ciertos pecados. O el que hiera a su padre o a su madre morirá, y pone penas capitales, ¿sí? Pero también puedes ver que aplica a Dios es el pecado en lo individual, pero también en lo nacional. Hay pecados nacionales que son tolerables. O sea, Dios dice, todavía aguanta, ¿sí? Y hay pecados nacionales que ameritan la destrucción. Y tú lo puedes ver a lo largo de la Biblia. Génesis 15:16, lo habíamos leído, dice, Dios le dice a Abraham, cuando hayan pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí, a esta tierra, porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. ¿Sí te das cuenta cómo Dios va evaluando el pecado? Dices, es que todavía no, tu pecado todavía no está en la condición en la que merite que te destruya. Sí. O Génesis 18, del 20 al 21, hablando de Sodoma y Gomorra. Entonces el Señor le dijo a Abraham, el clamor de Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré y veré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica. Y si no, he de saberlo. Fíjate cómo habla Dios de... El clamor de la gente que estaba siendo abusada por los habitantes de Sodoma y Gomorra. Sí, y cuando ves de qué estaban hablando, tú puedes ver por la plática con Abraham que está hablando Dios de castigar a Sodoma y Gomorra, no con así como que una sequía, algo tranquilo, una situación. Estaban hablando de destruir la ciudad, ¿sí? Lo mismo que con Nínive, ¿se acuerdan? Jonás 1:1 dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Está diciendo, ya llega hasta el límite, ¿sí? Y en el capítulo 3, versículo 4 dice, Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba, dentro de 40 días Nínive será destruida. ¿Sí te das cuenta? Está hablando Dios de que llega a niveles de pecado en donde ya amerita ser destruido. ¿Por qué? Porque les comento, hay de pecado a pecado. Hay grados de pecaminosidad y Dios distingue entre todos ellos, ¿sí? Hay pecados, por ejemplo, para los cuales puedes interceder por las personas. Y otros pecados para los cuales demasiado tarde. Por ejemplo, Jeremías 7:16. O por ejemplo, primero, Samuel, profeta, decía al pueblo de Israel, en cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes. ¿Sí? Profeta, varón de Dios, intercediendo por la nación de Israel como debe ser. Eso viene en 1 Samuel 12:23. Pero luego te topas a Jeremías, varios siglos después, en una situación donde la nación de Israel estaba en un grado de pecaminosidad insoportable. Y Dios le dice a Jeremías, tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. O sea, ya había pasado el nivel, el pecado, su pecaminosidad ya había alcanzado el nivel ya había sobrepasado el nivel de redención. Ya no era redimible. ¿Sabes qué? Ni me ores. O sea, no voy a hacer nada, no voy a mostrar misericordia porque ya es tiempo de juicio. Si vamos viendo, como que se nos está quitando los tabús en cuanto a, pues todos somos iguales pecadores. No. Hay grados de pecaminosidad, Dios distingue de acuerdo a ellos y paga de acuerdo a ellos. Sí, hay pecados, por ejemplo, para los cuales no hay perdón. ¿Sí saben, verdad? ¿Se acuerdan? Marcos 3, del 28-29 dice, les aseguro que todos los pecados y blasfemias les serán perdonados a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este pecado no tendrá perdón jamás. Es culpable de un pecado eterno. Entonces, definitivamente no todos los pecados son iguales. Hay pecados, por ejemplo, que abren puertas a demonios. Eso lo vemos en el taller de perturbación. Sí. No todos los pecados abren puertas a demonios. Mateo 12, del 43 al 45 habla acerca de eso, de cuando el espíritu inmundo sale y regresa porque obviamente tenía la puerta abierta con un pecado. Sí. Y hay pecados que la Biblia dice es que son diferentes pero tienen la misma gravedad. ¿Qué pecados se les ocurre que sean equiparables?
Por ejemplo, dice Proverbios 28:24. El que roba a su padre o a su madre dice que tiene de malo, es igual que un asesino. O 1 Samuel 15:23, famoso pasaje, que dice: la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de idolatría. ¿Sí te das cuenta? Hay pecados que Dios les dice son iguales en gravedad. ¿Sí? Son así de malos. Hay pecados que se realizan que afectan a diferentes cosas. Hay unos que, por ejemplo, afectan a tu cuerpo físico, que pecas contra tu cuerpo. 1 Corintios 6:18 dice: huid de la fornicación, porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Si la fornicación estás pecando contra tu cuerpo. Hay pecados, por ejemplo, que no son contra tu cuerpo, pero contra el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 3, del 16 al 17 dice: ¿no se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruye este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Está hablando de cuando se peque contra la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por eso, chicos, aunque para Dios son lo mismo, son pecado todos, hay diferencia entre pecado y pecado y se trata de forma diferente. ¿Sí? Por ejemplo, la Biblia menciona que hay adulterio en el corazón y hay adulterio en la práctica. Y se tratan de forma diferente. No recuerdo, estaba tratando de acordarme cuál fue el episodio, pero estaba en una consejería y no me acuerdo ni el tiempo, ni el lugar, ni cuándo fue. Pero no recuerdo el diálogo. Sí, pero esta persona quería divorciarse de su marido porque lo acusaba de adúltero. Sí, y en la práctica resulta que su adulterio era porque ella sospechaba que el esposo había codiciado a otra mujer. Yo, ¿cómo? No he practicado. No, pero la Biblia dice que ya es adúltero, entonces ya puedo divorciarme. Yo. No. Todos. O sea, ya quería O sea, ya querías la salida fácil, ya. Sí vemos. O sea, se tratan diferente. El homicidio en el corazón, la Biblia menciona que el que odia a su hermano es homicida. Se trata diferente al homicida en la práctica. ¿Sí? Aunque eres homicidio, para Dios es pecado los dos se trata diferente porque hay diferencia entre el tenerlo dentro y practicarlo. Hay diferencia entre el pecado. Y se trata de forma diferente. ¿Sí? Entonces tenemos que distinguir que hay de pecados a pecados. Hay grados de pecados. Por ejemplo, perdón. ¿Sabes que hay pecados que la Biblia menciona? Esto es muy interesante. Y es aquí donde entra lo grueso de esto. Hay pecados que no se toleran ni entre los incrédulos, dice la Biblia. O sea, estamos hablando de graves pecados. ¿Qué se acuerda de un pecado que ni siquiera entre los incrédulos se practica? Votar por el PRI, por el PAN. No. Tener relaciones con la suegra. Tener relaciones con la suegra. Sí, dice, por ejemplo, 1 Corintios 5:1. ¿Y otro que dice? Es ya de dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. A saber, que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Fíjate lo que dice. Ni entre los paganos, entre los incrédulos, ni siquiera se tolera eso. ¿Sí estamos entendiendo? Hay de pecados, el pecado dice, ¿sabes qué? Este tipo de pecado, o sea, ni entre los incrédulos. O sea, los incrédulos ya viven en pecado normal, sí. Pero o sea, ni entre ellos se tolera. Sí. ¿Sabes que entre los incrédulos se toleran muchos pecados? Bueno, ni siquiera. Sí. ¿Qué otro pecado? El abandono de hogar. Por ejemplo, dice 1 Timoteo 5:8. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, está el incrédulo y luego el creyente. Sí, a niveles. Sí. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, hay pecados que no se toleran entre los incrédulos. Y hay pecados, o sea, vamos subiendo de nivel. O sea, pecados que ni siquiera entre los incrédulos se toleran. Luego sigue los pecados que no se toleran entre los creyentes. Hay pecados que no se toleran, chicos, entre cristianos. Y que la conversión. Por ejemplo,
1 Corintios 5:11, Pablo le escribe a los de Corintios, dice, más bien los escribí para que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con tal ni aún comáis. ¿Por qué? Porque ese tipo de pecados no se tolera entre cristianos. O sea, te convertiste, va con esos pecados. Por eso también les decía Pablo en 1 Corintios 6, del 9 al 11, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y fíjate lo que dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Fíjate lo que dice, esto eran, pero ya no lo son. Hubo una conversión. Hay cierto nivel de pecados que dices es que es así como que es señal de tu conversión que los hayas dejado. Si no dejas estos, es señal de que no ha habido ninguna conversión. ¿Vamos? Entre esos puedes entre ellos puedes también mencionar el abandono del hogar, que es el que no provee para los suyos. Pero entonces tenemos pecados que no se toleran entre los incrédulos, pecados que no se toleran entre los cristianos y pecados que no se toleran entre los maduros, cristianos maduros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pecado. Por ejemplo, dice 1 Corintios 3, del 2 al 4. La misma carta de Corintios dice, les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras que haya entre ustedes celos y contienda, ¿no serán inmaduros? Fíjate, ¿había pecado? Sí, había pecado. ¿Era ese pecado señal de que no se habían convertido? No. Señal de inmadurez, no de conversión, que es diferente. ¿Vamos viendo? Entonces hay diferencia de pecados. Sí. Entonces Pablo está diciendo que hay pecados que tú debes dejar porque son señal de una verdadera conversión. Pero hay pecados, ¿dejas todos los pecados? No, hay pecados que vas avanzando en proceso de madurez y vas empezando a dejar. Sí. Por ejemplo, aquí está hablando de pecados que se toleran entre los cristianos inmaduros, pero no se toleran entre los maduros. ¿Sí? Por eso, pero aunque se tolera entre los inmaduros, no se tolera el que permanezcas en ese nivel. ¿Sí? Por eso se exhorta que no perseveres en ello. Gálatas 5, del 19 al 21 dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, que eran los que estaba acusando a los corintios de inmaduros. Fíjate lo que menciona. Envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo dice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Está hablando de que, aunque hay pecados que toleramos porque estás inmaduro en Cristo, no significa que vamos a tolerarnos de forma permanente. O sea, no puedes permanecer en ellos. Sí. Entonces, ¿sí se dan cuenta que hay de pecados a pecados? Dices, oye, eso es importante porque hay gente y hay cristianos que me ha tocado escuchar decir, es que todos los cristianos somos pecadores, tenemos pecado. Sí. Y eso lo utilizan como licencia para volver a sus fornicaciones, homosexualidades, borracherías. Y dices, espérame, mi chavo, hay de pecados a pecados. Y sacan el dicho de, es que todos los pecados son iguales. No. Hay pecados que se dejan, que son señal de una clara conversión. ¿Sí? Pero luego vas avanzando a dejar pecados de más detalle. Por eso Pablo nos exhorta a seguir avanzando en nuestra santificación. ¿Sí? Fíjate lo que dice Colosenses 3, del 5 al 14. Fíjate cómo lo maneja Pablo. Sí, dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría. Dice, por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Fíjate, lo menciona. Estos pecados que acaba de mencionar Pablo son los pecados que se practicaban antes de la conversión. ¿Sale? Luego dice versículo 8, pero ahora abandonen también estos. Y te menciona los pecados después de la conversión. ¿Sí? Te menciona
enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno. Dice, no dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso o incircunciso, culto e inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos llamados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad, paciencia, de modo que se toleran unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, también perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Fíjate cómo este pasaje, Colosenses 3, del 5 al 14, te pone muy claro esto. Dice, hay pecados que ustedes practicaban, chicos, que en su vida antes de venir a Cristo. Pero ahora es necesario que avancen en ese proceso de santificación y que dejen también estos. La enojo, la ira, la malicia, la calumnia, y siguen avanzando. ¿Sí te das cuenta cómo va distinguiendo Pablo entre pecados propios de un inconverso y pecados propios de un converso? ¿Sí te estás dando cuenta? ¿Por qué esto es importante? Esto es muy importante, chicos, porque este proceso de santificación en el cual el Señor nos mete no termina. Sí. Este camino de perfeccionamiento nos va a tomar toda la vida. Sí. Filipenses 3, del 12 al 14, dice Pablo acerca de él mismo. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro seguir aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fíjate cómo está hablando Pablo de que sigue avanzando en su proceso, sigue avanzando en su santificación, sigue avanzando en lo que Dios tiene preparado para él. Sí. ¿Por qué, chicos? Porque existe la posibilidad de que cuando tú llegas avanzando en tu proceso de santificación, tú llegas a un punto donde te sientes ya cómodo. Sí. Y como te comento, hay de pecado a pecado. Sí. Hay pecados que los inconversos no toleran, pecados que los creyentes no toleran, pecados que los cristianos maduros no toleran, pero así vas avanzando en el proceso de santificación. Y hay muchas normas, y suena medio raro esto, hay muchas normas que Dios estableció que no vienen en la Biblia, pero que Dios, basado en su palabra, nos da el discernimiento para encontrarlas y seguirlas. Ahorita les voy a dar ejemplos de esto. Déjame darles algunos pasajes acerca de esto. Romanos 2, 18 dice Pablo acerca de los judíos que tenían la ley. Dice, conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley. El conocimiento de la ley les daba discernimiento que les permitía escoger lo que era mejor. ¿Sí? Este discernimiento, chicos, es lo que la Biblia llama sentido común. ¿Sí? Sentido común. Dice Proverbios 8, 14. El sentido común y el éxito me pertenecen. Está hablando de la sabiduría. Dice la sabiduría. El éxito común el sentido común y el éxito me pertenecen. La fuerza y la inteligencia son mías. Proverbios 10, 13 dice: las palabras sabias provienen de los sabios de la gente con entendimiento, pero a los que les falta el sentido común serán castigados con vara. El sentido común, chicos, es lo que le llaman el sexto sentido. Que si algo que tiene es que no es nada común. Pero es algo que todos tenemos, pero no lo utilizamos. Dice Proverbios 10, 21. A los necios los destruye su falta de sentido común. Esto hablamos en el taller de cómo discernir la normativa de Dios, el orden en la creación. ¿Sí? Hay un taller que hablamos acerca de esto abundantemente. ¿Pero qué me refiero con esto? ¿Sí? Hay muchas normas que no vienen escritas en la Biblia, pero tú puedes discernirlas al usar tu sentido común. ¿Sí? Por ejemplo, oye, si veo que mi pareja, mi esposo, mi cónyuge, mis papás, etcétera,
están alterados y que si yo les hablo en un momento alterado se va a poner peor la situación, utilizo mi sentido común, digo, ahorita no les hablo, mejor me espero un momento más oportuno. Había una regla en la Biblia que decía, es que no le hables a tu mamá cuando esté toda... Pues, no hay tal regla. Pero tu sentido común te dice, voy a usar la prudencia. Sí, voy a buscar un momento más propicio. ¿Sí me explico? Hay normas y reglas que Dios te permite discernir basado en su palabra que tienes que obedecer. Sí. Y es la Biblia lo que nos permite escoger lo mejor, que es discernir la voluntad de Dios. ¿Con quién me voy a casar? La Biblia dice, ¿con quién te vas a casar? ¿Entre las opciones? No. Pero te da discernimiento, te da el conocimiento necesario para que tú puedas discernir cuál es la mejor opción. ¿Sí me explico? Filipenses 1, del 9 al 10 dice esto. Esto es lo que pido en oración. Fíjate lo que dice Pablo en oración. Que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Ese buen juicio es el discernimiento, chicos. Para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Fíjate, para que disciernan lo que es mejor. Ese discernimiento es lo que da sentido común. Hay normas que no vienen en la Biblia tal cual, pero uso mi sentido común y discierno la normativa que Dios estableció para diferentes áreas de la vida. 1 Corintios 6, 12 dice, todo me es permitido, mas no todo es para mí. Todo me es permitido, mas no dejaré que nada me domine. La otra versión dice, mas no todo conviene. Sí. ¿Qué refiero? Sí, puedes hacer muchas cosas, pero ¿qué es lo que más te conviene? Necesitas conocimiento de la Biblia y discernimiento. Sí. El conocimiento de la Biblia te da el parámetro general, los principios generales, y el discernimiento te lleva a saber cómo aplicarlo en situaciones muy particulares, muy específicas en tu vida. Y es por eso ese discernimiento que te permite encontrar, por ejemplo, principios de higiénicos. ¿Por qué los papás le dicen a los niños, lávate las manos antes de comer? ¿Cómo discernían esa normativa? ¿Sabías que viene de Dios? Dice tantas diarreas que Sí, hay conocimiento, hay entendimiento de eso. Sí, y la Biblia pone un montón de... De hecho, es interesante, es algo que vimos en el taller de apologética, que las normas de higiene que tenemos fueron redescubiertas hasta los 1800. Y especialmente utilizadas en los... no se aplicaban en los hospitales ni en lugares donde sanaban a gente, cuando eran los lugares donde más tenían que aplicarlos, y por eso moría mucha gente. La peste negra, por ejemplo. ¿Saben por qué esto surgió? Por problemas de higiene muy severos. No había leyes o normativas de higiene, sí, pero no las discernían, no se daban sentido común. Sí. Y así hay pecado, chicos, para diferentes áreas. O sea, lo que voy es, llega un momento donde Dios te lleva y te deja que, no cometes ya los pecados que ni se toleran entre los incrédulos. Perfecto. Te convertiste. Dejaste pecados que ya no se toleran entre los cristianos. Avanzas. Desarrollas la madurez, los frutos del Espíritu, el amor, la paciencia, la bondad, la templanza, la mansedumbre. Perfecto, ya avanzaste en eso. Pero hay mucho que abarcar, chicos. Mucho que abarcar. Porque hay cosas que tienes que discernir y que te podría ser pecado, ¿sí? Que son normativas que Dios estableció para muchas áreas. Por ejemplo, las finanzas. Hay pecados financieros, chicos. Y por ignorarlos y desobedecerlos, dices, oye, ya tengo los frutos del Espíritu, ya estoy maduro en muchos sentidos. Sí, pero eres ignorante en ese sentido. Y estás encharcado en deudas. Sí. No has discernido, no has aplicado ese conocimiento. O, ¿saben que Dios ha establecido principios laborales que te permiten eficientar tiempos, optimizar, administrar la gestión de tu trabajo? Son cosas que Dios te dice, es que hay mucho que avanzar en tu proceso de santificación. Hay muchas áreas que poner en orden en tu vida. ¿Sabes que hay pecados matrimoniales? Oye, el cómo tratar correctamente a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, las normas que Dios estableció para eso. O sea, no se termina el proceso de santificación, chicos, en ese sentido. O incluso pecados alimenticios. ¿Sí?
Es en serio. Dices, oye, ¿de dónde viene la Biblia? Sentido común, ¿sí? Oye, hay gente, un pastor platicaba de, un pastor, pueden buscar su testimonio, se llama, no me acuerdo, Dr. Brown, ¿sí? Y él es un judío cristiano que apologética, que defiende la fe y demás, es excelente, pero estaba muy gordito. Y él estaba avanzando en sus procesos de santificación y demás, y llegó a un punto donde tenía que abordar el área de su comida. Y resulta que era un adicto a la comida chatarra. ¿Sí? Y Dios tuvo que poner en orden eso. Y él diga que estaba muy obeso y demás, y tenía problemas de rendimiento para predicar las palabras. No podía aguantar tanto tiempo así, se quedaba dormido porque no tenía en orden ese procedimiento. Sí. Y hay muchos que pensamos que ya tenemos nuestro grado de santificación listo y no avanzamos a esas otras áreas, ¿sí? Y no ponemos en orden todas las diferentes áreas de nuestra vida. Y le entramos duro a la comida chatarra, y este hermano practicaba de que le entraba a la comida chatarra y comía muy mal. Y poner en ese orden, él te practica la lucha que tenía que llevar a cabo para poner en orden eso, ¿sí? Hay una gente que te ayuda mucho. Por ejemplo, recuerdo, mi abuelo era adicto a la coca. Digo, a la coca, el refresco, no. Y a él no le podías quitar el refresco. O sea, y sabes lo malo que es el refresco, ¿sí? Y él no podía controlarse en ese sentido. Mi mamá le ayudó a, ¿sabes qué? Te pones en orden, y la coca te la disminuimos a una al día, porque se la pasaba todo el día tomando, ¿sí? Y eso le ayudó a mantenerse bien en salud y demás. Y dices, oye, y dices, ¿cómo supiste que eso era lo correcto? Sentido común. ¿Sí te das cuenta? La Biblia dice, no tomarás coca. No, es sentido común. Si sabes que me afecta, que me daña, pero avanzo en esas áreas. No me quedo con que, ya alcancé esto. No, ¿qué más tengo para conquistar? ¿Qué más tengo que poner en orden en mi vida? Sí, porque como les digo, hay de pecado a pecado. O sea, no es lo mismo como que, oye, es como un pecado lo que estás comiendo comida chatarra y no estás comiendo saludable. Sí, mi chavo. Pero primero enfócate en producir el fruto del Espíritu Santo, que eso es más grave. Sí. Primero desarrolla eso, primero deja tu fornicación, y después hablamos de poner en orden tu vida alimenticia, poner en orden tu vida financiera. Además, hay grados, y hay grados de pecaminosidad. Sí. Hay diferentes niveles. Entonces tienes que entender esto para que no te cicles o no te atores en tu camino cristiano. ¿Sí? A lo que voy con esto, chicos, es hay mucho que hacer, hay mucho que avanzar. Tienen muchas áreas en su vida que conquistar. El hecho que tú ya hayas avanzado a un nivel de santificación en tu vida no es para que te pares ahí. Entonces, oye, dices, oye, Alberto, yo me siento bien, ya tengo dominado los frutos del Espíritu Santo, mi vida, ya no cometo los otros pecados. ¿Qué más áreas te falta por dominar? ¿Cómo está tu vida matrimonial? ¿Ya pusiste en orden eso? ¿Cómo está el área de tu alimentación? ¿Ya pusiste en orden eso? ¿Tus finanzas ya pusiste en orden? O sea, ¿cómo estás en todo eso? Sí, en las diferentes áreas. ¿Cómo estás en el área de tu ministerio? ¿Cómo estás llevándolo a cabo correctamente, siendo eficiente los tiempos y demás? ¿Sabes? Uno de los pecados que Dios nos ataca, que Dios nos marca mucho a mi esposa y a mí, es en la cuestión laboral. Sí. Porque a veces me estaba platicando mi esposa y yo platicando con ella, confesando nuestros pecados. De cómo a veces procrastinamos. Empezamos así como que sí les ha pasado seguramente. Si te picas con una publicación en Facebook y más, y le picas aquí, te vas ahí, y ya se te fue una hora. Dices, órale, y no he leído la Biblia. O no he hecho mi trabajo. Si dices, ese es un pecado de la falta de eficiencia. Tengo que ponerlo en orden. ¿Sí? Oye, no estoy aplicando la planeación, no he estado haciendo esto. Hay muchas áreas que conquistar. Y mi intención de comentarte es para que no te cicles y no te estaciones y no digas, ya llegué y estoy todo bien. No, ¿qué áreas te faltan? ¿Qué áreas te faltan? Hay mucho que avanzar en tu camino cristiano. Y también para que distingas claramente que Dios sí distingue entre pecado y pecado. Y hay cierto pecado
que saque a relucir que no ha habido ninguna conversión. Y tal vez seas tú alguna persona que nos estás viendo que estás teniendo esta problemática. Dices, oye, ¿sabes que yo estoy viviendo en inmoralidad sexual? Yo estoy teniendo problemas yo estoy entregado a la borrachería, a las maldiciones y demás. ¿Sabes qué? El Señor te llama a tener un genuino arrepentimiento. Porque aunque hayas hecho una oración de fe, si no ha habido un arrepentimiento, de nada sirve. Entonces yo te invito a que te arrepientas de eso. Porque la Biblia dice claramente que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos. Entonces tienes que arrepentirte de eso. Si quieres ponerte cuentas con el Señor, te quiero guiar en una oración de arrepentimiento donde le pides al Señor donde le dices que le entregas tu vida y te pones a cuentas con Él. Sí, recibes el regalo de la vida eterna. Porque no puedes ordenar tu vida sin la ayuda del Señor, sin recibir la salvación primero. Entonces, si quieres poner en orden tu vida, si hay un genuino arrepentimiento, Dios te va a dar ese nuevo nacimiento, te va a dar su Espíritu Santo y te va a llevar a que puedas cambiar esas áreas de tu vida que necesitan ser cambiadas. Sí, necesitas a Dios y necesitas la salvación para eso. Y si quieres hacerlo, cierra tus ojos. Te voy a guiar en una oración donde le entregas tu vida a Cristo, donde recibes la salvación. Dile ahí, Señor Jesús, en este día te pido que me perdones por mis pecados. Te quiero pedir que me salves de ellos, que me salves, Señor. Señor, te entrego a ti mi vida. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Yo hoy te acepto como mi Señor para que gobiernes mi vida y mi Salvador. Ayúdame, Señor. Dame tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en tu libro de la vida. Amén. Si hiciste esto, ese primer paso, ya eres salvo, si lo hiciste genuinamente. Si mueres ahorita vas directo al cielo, pero si lo hiciste genuinamente va a haber muestras de un genuino arrepentimiento. Y dos cosas básicas que vas a empezar a hacer es a leer la Biblia. Y no solamente leer la Biblia, vas a empezar a congregarte, que son dos cosas básicas que que Dios te ordena, ¿sí? Para mostrar que realmente te convertiste. Y a todos los demás, ¿cómo andamos, chicos? ¿Cómo andamos en procesos de santificación en sus vidas? ¿Ya detectaron todas las áreas que falta poner en orden? ¿Sí se dan cuenta que hay mucho camino que recorrer? Mucho, sí. Hay muchas cosas que dominar, o sea, la vida, o sea, todavía no somos perfectos. Hay mucho que corregir en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, vamos a ver que el Señor nos lleve en ese proceso que la Biblia llama de gloria en gloria, sí. Ya teniendo en claro que sí hay de pecado, sí. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú nos llevas, Señor, de gloria en gloria. Te queremos pedir, Padre, que no permitas que ese proceso se estanque en nuestra vida, Señor, sino que podamos conseguir y así a lo que hace supremo llamamiento, aquello que tú nos has llamado, Señor. Padre, si nos hemos estancado en nuestro caminar, Señor, te pido que nos perdones y que nos desatores, Señor. Pon nosotros la inquietud, la inconformidad, Señor, de nuestro caminar cristiano, que podamos dominar las diferentes áreas de nuestra vida, que pongamos en orden todas las áreas de nuestra vida, Señor, y estemos trabajando continuamente para ello, Señor. Ayúdanos, Señor, en este proceso de santificación, para tu gloria y tu honra, te lo pedimos. Amén. Nos vemos el próximo fin de semana.